Con la nueva inteligencia artificial que te mostraré a continuación, podrás generar videos como los que estás viendo. Esta IA ha mejorado muchísimo en el último tiempo. Ahora permite crear tanto videos cortos como largos e incorpora nuevas herramientas que facilitan el proceso de creación. Además, puedes usarla de forma gratuita. También te enseñaré cómo obtener créditos ilimitados. Esta es la herramienta y cuando te registras por primera vez obtendrás un total de 240 créditos. Este total de créditos te permite crear una buena cantidad de videos. Antes de mostrarte cómo usar la herramienta, te explicaré cómo obtener créditos ilimitados. Para esto debes irte a estos 3 puntos. Luego presionas en nueva ventana privada, pero si estás utilizando Google Chrome, en ventana de incógnito. En la nueva ventana ingresas el siguiente enlace. Por cierto, este enlace lo encontrarás en el primer comentario. Seguidamente debes hacer lo siguiente. Observa bien lo que voy a hacer. Presionas en este botón. Seguidamente usar password. Y registrarse. Cuando tienes estas opciones, debes ingresar un correo y las contraseñas necesarias. Pero el correo a usar debe ser modo temporal. Existen varias herramientas que te permiten crear todo tipo de correos temporales. Y hasta ahora la herramienta está permitiendo cualquier correo temporal. Una de ellas es TempAI y es gratuita. Cargado la ventana, rápidamente te va a mostrar un correo temporal. Lo que vas a hacer es copiar, regresas a la herramienta, pegas el correo, ingresas las contraseñas. Recuerda que las contraseñas tú lo generas. Una vez hecho esto, presionas en generar código o enviar un código a tu correo. Retornas al correo temporal, actualizas, llegado el mensaje, ingresas y este es el código. Seleccionas, copias, regresas a la herramienta y lo pegas y luego enviar. En este momento te estoy indicando que se ha creado una cuenta nueva donde obtendrás los nuevos 200 créditos. Y de esta forma puedes obtener créditos ilimitados. Solo debes repetir el proceso y crear las cuentas que necesitas. Recuerda que la IA actualmente lo permite y no sé hasta cuánto tiempo. Lo único que te puedo decir es que aprovechalo lo más antes posible. Como segunda parte te mostraré cómo usar la herramienta. Empezamos con Home. Cuando presionas esta opción encontrarás varios videos. De estos videos que son de muestra, puedes utilizar sus prompts. Para esto presionas sobre él, se abre la ventana y copias todo este prompt. También puedes descargar el video. La otra forma es ubicándote sobre el video, bajas y copiar prompt. Otra de las herramientas que implementó la IA es esta opción. Presionando te mostrará esta ventana. Aquí puedes utilizar estas 3 opciones. La primera es modificar el prompt que tú tienes. Por ejemplo, ingresas un prompt y la IA lo mejorará. Como segunda opción es la creación de texto para videos cortos. Y como última opción puedes crear historias más largas. Empezamos con la primera. En la parte de abajo escribes el prompt y luego ejecutar. En este momento la IA está mejorando el prompt, agregándole más detalles de acuerdo a sus parámetros establecidos. Le estoy solicitando que cree un mono que está jugando alegremente en la selva. Una vez que el texto se haya mejorado, lo copias, regresas a Home y en esta opción pegas el prompt. En la parte de abajo observarás varios parámetros. Te explico rápidamente para que puedas tenerlo claro. Presionando en esta opción puedes cambiar el tamaño del video. Otro de los parámetros que puedes cambiar es la resolución del video. Estas son las resoluciones desde 480 píxeles, que sí te recomiendo porque es muy bueno. A la vez solo consume 30 créditos. Luego vienen todas las demás que sí requieren de más créditos. Seguidamente también puedes cambiar el tiempo de duración, desde 5 segundos hasta 10 segundos. Lo dejaré en 5. Aquí hay una opción o un parámetro muy interesante que es el audio. Si activas esta opción y das un detalle, automáticamente se generará un audio. Pero activando o usando esta opción, te consumirá 10 créditos. Como último parámetro es esta opción. Presiono y en esta parte puedes elegir si deseas generar un video, una imagen o algún efecto de video. Modificado todos los parámetros, debes ejecutarlo. El tiempo de demora para generar el video es aproximadamente 1 minuto. He probado varias veces y ese es el tiempo promedio. Después de un tiempo de espera, observamos el resultado. ¿Qué te parece el video? Con un simple prompt lo mejoré y este es el resultado. Cuando generas un video con esta herramienta, siempre te mostrará el logo especial si es gratis.
Para eliminar este logo existen diferentes formas, pero para ambas lo primero que tienes que hacer es descargar el video. A continuación te muestro la primera forma. Debes abrir un editor de videos. La herramienta que utilizaré es Clipchamp. Clipchamp puedes usarlo gratuitamente. Después de haber ingresado con tu cuenta, presionas en crear un nuevo video. Arrastras el video descargado y lo llevas a la pista de edición. En esta parte te vas a recortar. Y check. Seguidamente lo maximizas. Ahora lo muestro en pantalla completa para que lo veas. Así de fácil, eliminas el logo del video. Y como último paso, lo que tienes que hacer es exportarlo. A continuación te muestro la segunda forma. Debes ingresar a la siguiente herramienta. Una vez que hayas ingresado, presiona en esta opción. En la nueva ventana te solicitará que ingreses con una cuenta. Para esto presiona en Iniciar sesión. Aquí ubícate en la parte de abajo en Crear cuenta. En esta parte lo que vas a hacer es repetir el mismo proceso anterior. Utilizar correos temporales. Copias de correo y lo pegas. No te olvides de ingresar la contraseña. Tú creas la contraseña. Una vez ingresado, presiona en Crear cuenta. Te aparece el mensaje Cuenta creada. Y listo, ahora puedes utilizarlo sin ningún problema. Arrastras el video, lo sueltas y en la parte de abajo observas que está el logo. Para esto empezarás a eliminarlo. Presionas y empieza a dibujar sobre la parte que quieres borrar. Una vez que ya lo tienes todo listo, lo que tienes que hacer es presionar en Eliminar objeto ahora. Mientras lo va eliminando, recuerda que si se te acaban los créditos, puedes volver a generar una nueva cuenta. Y de esta forma lo haces ilimitadamente. Bueno, siempre y cuando hasta que la guía lo permita. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, házmelo saber en los comentarios. También dale un me gusta a este video porque sé que estás aprendiendo algo nuevo. Culminado, observarás la marcha. Desaparecerá el logo. Para descargar, solo presionas en este botón de descarga. Y listo. De esta forma puedes eliminar los logos de los videos. Continuando con el uso de la herramienta, ahora te mostraré cómo crear videos cortos. Nuevamente regresas al asistente de la IA, seleccionas video corto, script o texto de video corto. En esta parte debes escribir el tema y el tiempo de duración del video. Escribes tu texto y lo ejecutas. En estos momentos lo que está haciendo es generar la historia corta. Está empezando a darle el tiempo, a la vez una breve descripción de lo que se realiza en ese tiempo. Culminado, observarás todo el texto. Copias y llévalo a un procesador de texto. Observarás que se pega de esta forma, separado por microescenas y por tiempos determinados. A continuación, lo que tienes que hacer es generar los videos por cada esta microescena. Pero para hacerlo existen dos formas. Uno es nuevamente regresar a la página donde te permite crear los videos. Solo tienes que copiar esta parte, llevarlo a la herramienta, pegarlo y completar con todos los parámetros para ejecutarlo. Pero en esta oportunidad te voy a mostrar la forma más rápida. La herramienta tiene otra opción. Si tú presionas en esta parte, te mostrará la opción de Storyboard. Podrás crear historias de una manera más rápida. Aquí te muestra diferentes opciones. El panel del tiempo a la vez tienes para generar la historia. Lo que debes hacer es presionar en más. Y en esta parte debes pegar la primera escena. Copias. Y pegas. Añades uno nuevo. Y pegas. Una vez que hayas pegado la historia, recuerda que con una cuenta gratuita solo puedes hacerlo en bloques de 3 escenas a la vez. Cuando termines de pegar todo, ajusta los parámetros claves como el tamaño del video y la resolución. Con estos ajustes listos, ya estarás preparado para ejecutar y generar tu video. Así de fácil. En este momento lo que está sucediendo es que los 3 videos se están generando simultáneamente. Culminado, te muestro los videos que generó. Por ejemplo, este es el primer video. Este es el segundo video. El tercero, y así sucesivamente he generado todos los videos.
Ahora te mostraré cómo juntar todos estos videos, a la vez añadir algunos efectos de sonidos y tener la voz del narrador. Para esto debes descargar todos los videos. Una vez descargado todos los videos, regresas a Clipchamp. Seguidamente los subes en la herramienta. A continuación, lo que debes hacer es arrastrarlo uno por uno y siguiendo el orden a la pista de edición, tal como estás observando. A continuación, adecúa el tamaño para eliminar el logo. Repites el proceso para todos los videos. Eliminado todos los logos, ahora te mostraré cómo añadir algunos sonidos. Nos ubicamos en esta parte, sonido de árboles y pájaros. Para esto puedes utilizar la herramienta de Pixabay. Pixabay es una herramienta que es gratis donde puedes obtener todo tipo de sonidos. Para esto te vas a efectos de sonidos y seguidamente aquí pones, por ejemplo, el bosque. Después de presionar la tecla Enter te mostrará una lista de sonidos. Para escucharlo, presiona sobre él. Una vez que terminaste el sonido a bajar, presionas en esta opción de descargar. Luego regresas a Clipchamp y cargas el sonido. A continuación lo llevas a la pista de edición y adecuas el tamaño. Continuamos con la voz del narrador. Para esto puedes hacerlo de dos formas. La primera es utilizando tu propia voz y la segunda utilizando a la IA. Para esto presionas en grabar y crear. Luego en audio. Seguidamente te mostrará estas opciones y selecciona permitir solo por esta vez. En este momento, cuando presiono play, está empezando a grabar todo lo que estoy diciendo. Culminado, presionas en stop. Seguidamente te mostrará este mensaje. Presiona guardar y editar. Y luego observarás que se añadió el audio. Lo arrastras a la pista de edición. Y de esta forma agregas la narración con tu propia voz. Pero vamos a pasar a la siguiente forma, que es utilizando una de las voces que tiene la propia IA. Para ello debes hacer lo siguiente. Nuevamente te diriges a la opción de grabar y crear. En la parte de abajo ubica texto a voz. En este lado observa que se añadió un casillero de texto. Seguidamente te diriges a esta opción y selecciona el idioma de la voz. Existen varios idiomas. En este caso utilizaré español. A continuación debes elegir la voz. Presionando en esta opción podrás escuchar parte de la voz. Esta opción tiene varias voces. Puedes elegir la que más te agrade. Una vez elegido, pega o escribe el texto que quieres que lea la IA. Pegado, seguidamente presionas en guardar. Después de un pequeño tiempo de espera, observarás que se generó el audio. Ahora presiono en play para que lo escuches. El sol de la mañana se filtra a través de las hojas vibrantes en un bosque encantado y los sonidos caprichosos del canto de los pájaros llenan el aire. Por último, después de haber agregado los efectos de sonido, el video, el audio o la voz del narrador, a continuación solo te queda exportar. Para esto presionas en este botón de exportar, seguidamente puedes elegir el tamaño del video, desde 480 a más, pero para 4K debes tener una cuenta premium. Elegido, presionas en el botón exportar. Para finalizar, te mostré cómo obtener créditos ilimitados para generar videos y dominar el uso de la herramienta. También aprendiste dos formas distintas de eliminar la marca de agua de los videos. Además, vimos cómo generar un video corto agregando sonido de fondo y crear la voz del narrador. Pero en caso que tengas alguna duda, házmelo saber en los comentarios. A la vez, si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta, suscríbete y comparte el video. Nos vemos.